Saludos gente, bienvenidos a este curso de estadística. En este curso vamos a tratar de aprender todas las bases que se necesitan para la recopilación de datos y el análisis de los mismos a través de distintas actividades que vamos a ir realizando a lo largo de todo este curso, de forma tal que se pueda, por un lado, aprender bien de forma sencilla, de forma práctica, cómo hacer las cosas y cómo interpretarlas desde un punto de vista estadístico, haciéndolo lo más práctico posible y lo más útil posible, de forma que en breves lecciones se puedan adquirir estos conocimientos. Así que vamos a ello. El curso, el sumario que he planteado para esta propuesta de curso son los siguientes. Bueno, los usos de la estadística, los conceptos claves que hay que tener siempre presentes en estadística, cuáles son los conceptos que necesitamos dominar y darle relevancia al momento de estar trabajando con ellos. Vamos a hablar de la estadística descriptiva, vamos a hablar también de la estadística inferencial, sus usos, sus aportes, cómo utilizarlo, los beneficios de cada uno de ellos. Y finalmente vamos a aprender también cómo hacer la investigación estadística, es decir, tomar todos los elementos que vayamos viendo y a elaborar un proyecto de investigación que trate de aglutinar todos estos elementos y que traten de hacerlo mucho más sencillo. Entonces, vamos a arrancar primero con lo básico. La estadística y la investigación son dos elementos que van siempre de la mano, no se pueden separar porque la estadística por sí sola, si bien es cierto, es una rama de la matemática que nos va a ayudar a manipular datos y a inclusive interpretarlos, pero todos estos deben estar bajo un contexto de utilidad y ese contexto lo va a determinar la investigación, porque un proceso de investigación es el que va a dar esa chance de entender hacia dónde nos vamos a dirigir con la estadística. Entonces, la estadística analiza, procesa conjuntos de datos numéricos, estudia las funciones decisorias a nivel estadístico, fenómenos conjuntos, es decir, toma distintas situaciones y de esas situaciones, o también llamados fenómenos, toma un conjunto de datos para posteriormente hacer un análisis e interpretación de ellos. Entonces, ambas cosas deben ir ligadas porque para poder obtener datos tiene que pasarse por un proceso de investigación en el cual se diseña un instrumento, este instrumento se le es aplicado a un grupo poblacional y con esta obtención de datos, entonces ahora sí se procede a hacer un análisis estadístico para por su posterior análisis y toma de decisiones. Cada dato que se genera de un fenómeno puede ser un fenómeno social, a nivel de sociedades, a nivel de comunidades, se pueden tomar datos para luego hacer análisis. También igual si hay un equipo dentro de una empresa, hay una máquina que está operando, se toma todo el análisis o toda la data que se genera para ir corroborando del funcionamiento que esté óptimo tal como se solicitó en un inicio. Entonces, toda esa información son datos estadísticos que deben pasar por un proceso de toma de datos, de vaciado de datos, de interpretación y de análisis posterior. Todo eso lo iremos aprendiendo a lo largo de este curso. Pero primero hay que entender el contexto en el que se desarrollan los datos y por qué la importancia de conocerlos. Venimos de una situación bastante conocida por todos, el cual es la pandemia del COVID-19, y cuando llega a nuestras regiones, se comienza a hablar sobre aplanar la curva o evitar que la curva de contagiados se dispare de forma tal que el sistema sanitario colapse. Entonces, la intencionalidad desde ese punto de vista era evitar una proliferación de contagios tan acelerada que colapsando el sistema sanitario no se pudiese dar abasto a las sociedades y llegó momentos donde el sistema colapsó debido a que el número de contagios se fue incrementando aceleradamente. Por eso, muchos gobiernos tomaron como medida principal el confinamiento con la cual la sociedad estuviese guardando eh, tiempo, guardando reposo para ganar ese tiempo en el que el sistema sanitario pudiese em, reforzar todo su sistema, sobre todo enfocado al área
que atiende las enfermedades cardiorrespiratorias, que es básicamente el efecto que tiene el COVID sobre el organismo. ¿Qué sucedió? Bueno, algunas medidas se respetaron, otras no. El acelerado crecimiento de contagios, entonces siempre superó y esto generó pues bastantes dificultades y alarmas a nivel nacional y mundial. Entonces esto parte de la data, tenemos un fenómeno, este fenómeno empieza a generar datos, cada individuo que estaba contagiado se convierte fríamente en un dato y ese dato es el que se muestra y con ese dato también se puede hacer las interpretaciones. Por eso el análisis de, bueno, de tolerancia de un sistema sanitario y la posibilidad de dar respuesta. Por otro lado, también esa misma data, cuando se toman muchos datos a través de distintas formas de hacer una investigación, se pueden presentar en situaciones educativas, por ejemplo, para determinar la curva de aprendizaje, se toma, digamos, un montón de estudiantes, un grupo de estudiantes considerablemente alto, al cual se les hacen distintas pruebas para conocer básicamente cómo se comporta la curva de aprendizaje y esta toma de decisiones posteriormente, desde el análisis pedagógico, intelectual, pues cómo fomentar que la curva de aprendizaje sea lo más acelerada posible y que ese aprendizaje luego se mantenga en el tiempo. Son análisis que se van haciendo a través de distintas investigaciones. Esta es otra investigación rápida que hace Facebook directamente, que es bien interesante porque lo que hace es de toda la base de datos de todos los usuarios, toma referencias y en este caso hace o presenta directamente una, un estudio sencillo donde lo que hace es el análisis de cuántas publicaciones hace una persona cuando está soltera y cuántas publicaciones hace esa persona cuando está en una relación. Aquí vemos cómo hacia abajo hay una, en el eje de las X, tenemos que previo, unos 100 días antes de, de estar en una relación, una persona en esa etapa tiende a hacer el mayor número de publicaciones posible y una vez que ya está en una relación, empieza a reducirse la cantidad de contenido que comparte o de publicaciones que comparte. Bueno, se pueden tomar muchísimas interpretaciones con respecto a este dato. Por ejemplo, bueno, cuando una persona sabe que ya va a estar por ahí atrapado en una relación o que la relación puede que le consuma tiempo, entonces previamente ya deja todas las publicaciones compartidas porque sabe que va a estar en una situación donde no va a poder interactuar como quisiera hacerlo. Y por otro lado, cuando ya está en una relación, bueno, va a publicar bastante menos porque las razones son evidentes. También en agencias o en el caso de la aplicación de la estadística en las ramas de las redes sociales, se puede hacer una interpretación, por un lado, cuántos son los usuarios, por otro lado, cuáles son las aplicaciones o dónde hay mayor descarga. Esto ayuda a tener una interpretación, por ejemplo, administradores o a mercadólogos o publicistas que tratan de hacer una presencia de alguna empresa o de alguna marca dentro de las redes sociales. Es importante conocer cuál es el comportamiento de consumo que tengan estos posibles compradores o consumidores de contenido y de productos. Entonces, la data tiene que estar siempre levantándose para que ayude a tomar decisiones más acertadas de todos los ámbitos posibles. También a nivel generacional tiene una referenciación, el uso del dato para toma de decisiones, no es lo mismo la presentación de un contenido para alguien de la generación baby boomer que para alguien de la generación X, también para los llamados millennials o la generación Z. Cada una de estas generaciones tiene una forma de entender la sociedad, de entender el comportamiento y también, dada la misma generacionalidad, pues estadísticamente podemos ver cómo pueden ir aprendiendo. En la música también se toma una referenciación entre la duración de una canción a través de las décadas, por ejemplo, se hace un paralelismo
en los años 30, en los años 50, en los años 70, en los 90, 2010 y 2020, se hace un paralelismo de cuánto tiene una duración una canción. Entonces esto va a servir como referencia para los nuevos generadores de música, cuánto es la atención que tiene una persona en el consumo de música. Y de hecho se puede notar con ejemplos diarios o cotidianos que la duración musical por lo general es muy breve. Razones son bastante obvias. A medida que tenemos más elementos distractivos, eso va haciendo que nuestra atención se reduzca y a la vez que el mensaje sea más directo. Ahora, ¿qué conceptos clave? Ya partimos de este hecho, de la utilidad, con ejemplos sencillos, de la utilidad de la estadística que sirven para aprender y entender situaciones o fenómenos que son útiles y prácticos. Bueno, hay algunos conceptos clave que deben estar siempre presentes, que deben estar siempre vigentes en el aprendiz o en el practicante de estadística, y esos conceptos son los siguientes. Primero, la población. La población es un grupo de individuos que podría representar un rasgo característico. Toda investigación va a partir de una población. La población no precisamente tiene que ser el referente de una sociedad o de una comunidad, sino que la población también se le puede denominar la población muestra. Por ejemplo, si tenemos una máquina que fabrica distintas o que fabrica botellas de vidrio, bueno, entonces esa va a ser la población que se genera, y de esa población vamos a tomar el siguiente concepto, que es la muestra, que es un subgrupo de datos extraídos de una población que debe representarse adecuadamente de la totalidad de un grupo. Esto es el equivalente, por ejemplo, cuando vamos a comprar frijoles. Digamos, vamos al mercado a comprar frijoles, hay un costal lleno de frijoles, y antes de nosotros hacer la compra, tomamos un puñado de estos frijoles y los ponemos en la mano y los empezamos a ver. Si eso que nosotros tomamos es una muestra, y esa muestra nos va a dar más o menos un paralelo de cómo viene el producto o los frijoles que querramos comprar. Igual en el caso de una, por ejemplo, en una maquila de ropa, antes de hacer una exportación o para ver la calidad de confecciones que están haciendo, bueno, se toman muestras aleatorias de diferentes lotes para conocer si hay una efectividad dentro de la calidad que cumpla las normas que solicita el importador o el comprador final. Entonces, se toma una muestra para corroborar que el resto de la población tenga las características que se andan buscando. Igual en un fenómeno social, bueno, se toma una muestra representativa que tenga lo más parecido a la población global, a la población total del estudio, que esto ayude para tomar una muestra que sea homogénea, que sea capaz de ser analizada, y con esta pues se establece lo siguiente, que son los parámetros, que los parámetros son medidas que ofrecen información sobre el centro de un conjunto de datos. Básicamente, estos parámetros son esas variables, esas mediciones que nosotros le vamos a aplicar a la muestra para la obtención de los datos. Imaginemos que venimos nosotros y hacemos una investigación estadística con un carácter ligeramente social. Entonces, elaboramos una encuesta, y en lugar de aplicar esta encuesta a una población de 60, 70 mil habitantes, lo más saludable, lo más conveniente será tomar una muestra que tenga las características de la población que nos interesa investigar, aplicamos esta encuesta, se nos van a generar datos, esos datos pues parten de los parámetros que van a ser las distintas consultas o preguntas que se le van a hacer a los encuestados, y esta información la tomamos, la vaciamos en cualquier software para poder hacer su análisis. También tenemos como concepto clave el experimento, que es un proceso o una actividad que se lleva a cabo con la intención de obtener datos a través de una hipótesis, y los experimentos también tienen esa posibilidad donde se pueden probar o se pueden testear diferentes elementos bajo una misma población o bajo una muestra de población.
Por ejemplo, si nosotros queremos hacer algo sencillo como probar una receta con diferentes ingredientes, entonces vamos a tomar la misma base de la receta, supongamos que es, no sé, un plato de pasta y lo queremos probar a elaborar con diferentes cosas. Entonces ahí lo que estamos haciendo es un experimento, tomamos los datos y los datos nos van a decir cuál de todos estos ensayos o estos experimentos resulta mejor para poder, no sé, conocer, digamos, cuál sería la mejor receta. O igual, cuando una empresa libera un producto o quiere liberar un producto o una campaña publicitaria, primeramente hace un experimento con una población muestra para ver qué tan aceptable va a ser esa campaña y si resulta generar o se genera, digamos, la aceptación viable, entonces posteriormente se va a poder hacer una campaña ya de forma global. Y finalmente tenemos las variables, que es la característica o cualidad de una muestra poblacional a la cual se le puede asignar un valor. Entonces, van a ser esos elementos o condicionantes que nosotros vamos a aplicar sobre la muestra para obtención de datos. Por ejemplo, tenemos una pequeña población y queremos determinar las siguientes variables: la edad, el género, la estatura, la condición social, el posicionamiento geográfico. Bueno, son distintas variables de las cuales obtendremos información y esas variables posteriormente haremos análisis estadísticos de diferente carácter para poder interpretarlo mucho mejor y más sencillo. Entonces veamos los tipos de estadística. Tenemos estadística que se va a dividir en las dos categorías principales, que está la categoría de la estadística descriptiva, que se encarga de recoger, almacenar, ordenar datos y presentarlos a través de diferentes tablas o gráficos según sea la necesidad y la forma de presentarlo para su interpretación, y del cual se calculan parámetros básicos de un conjunto de datos. Por otro lado, la estadística inferencial está más encargada a hacer deducciones con respecto a inferir sobre las propiedades o las tendencias que genera el análisis previamente descriptivo. Por ejemplo, si queremos hacer ya una especie de correlacionalización de variables o queremos medir, por ejemplo, una comparación de medias, bueno, ya necesitaríamos hacer un uso ya un poco más profundo de la estadística descriptiva. Entonces, tomamos la estadística descriptiva y vamos a aplicar elementos de la estadística inferencial que ayuden a ser mucho más precisa la interpretación de esos datos. ¿Qué hay que saber con respecto a una y a otra? Por un lado, la estadística descriptiva va a definir la clasificación de variables. Vamos a tomar datos que hay que clasificar, ordenar y construir bloques estadísticos para luego hacer análisis. Vamos a utilizar escalas de medición, sobre todo cuando estemos trabajando con datos agrupados. Vamos a hacer una organización de datos, eso es importante, cómo los vamos a ir organizando para su posterior interpretación o análisis. También la acumulación de frecuencias, las distintas frecuencias en las que se pueden ir presentando los datos, los tipos de gráficas que se presentan para que sea mucho más sencilla su interpretación, las medidas de tendencia central, cuáles son, y las medidas de dispersión. Por otro lado, la estadística inferencial, bueno, la población, la muestra, varias pruebas estadísticas que nos van a servir tanto para análisis como para predicción y las probabilidades. Veamos en específico en esta oportunidad la estadística descriptiva, en qué consiste y cómo se va trabajando. Primero, lo más importante, bueno, empezar siempre de forma ordenada con un sumario. Necesitamos saber la recolección de datos, qué es, cómo se hace y qué características tiene. También la clasificación de los datos, cómo los vamos a ir clasificando a lo largo de la toma de datos, cómo se van a presentar los datos, eso es muy importante. Si no hay una presentación de datos, va a ser muy difícil poder tomar decisiones importantes independientemente de la rama del saber en el cual se aplique la estadística. Y bueno, a través de tablas y gráficos
de distintas categorías y el análisis descriptivo que se hace finalmente o una interpretación descriptiva que se hace finalmente ya una vez que hemos pasado por todos los procesos anteriores. Como concepto, la estadística descriptiva es rama de las matemáticas que recolecta, presenta y caracteriza los datos o un conjunto de datos con el fin de describir apropiadamente las diversas características de este conjunto. Entonces, la estadística descriptiva toma múltiples datos, luego los agrupa en varios conjuntos y los presenta de forma que puedan ser fácilmente interpretados. Algunos ejemplos de uso de la estadística descriptiva, por ejemplo, conocer la edad de una población, la altura de los estudiantes de una escuela, por ejemplo, la temperatura a lo largo de los meses del año, ventajas o las ventas que tiene un negocio con respecto a la competencia, también se puede hacer eso, o la productividad en el caso de la producción de un producto, de una máquina, se puede ir analizando estadísticamente, la eficiencia se puede utilizar, la efectividad de un negocio, qué tan efectivo, más que un negocio, es un producto, cómo tiene eh, esos indicadores matemáticos que le aplicamos para conocer la efectividad que tiene y luego las tendencias que tienen en compra de clientes. Por ejemplo, no siempre están generados por las mismas características. Las tendencias van a ir variando por múltiples factores que van influyendo sobre la toma de decisiones del comprador final. Variables. Esta es la estadística, bueno, aquí lo vemos. Luego los tipos de variables comunes que nos vamos a encontrar. Por un lado, las variables van a ser de tipo cualitativo y por otro lado van a ser variables de tipo cuantitativo, que son más que todo numéricas, que esas son las que nos interesan a nosotros en un aspecto más estadístico, más purista de la estadística. Dentro de esas variables cualitativas ahí encontramos las nominales, las cuales, independientemente del orden en el que se presenten, no van a alterar la elección. Por ejemplo, el sexo, el género es parte de una elección nominal. Ordinales, porque llegan a un grado o una categorización, ya sea de forma ascendente o descendente, tiene que ir respetando ese orden. Y en el caso de las estadísticas, nos vamos a encontrar variables que son de tipo discreto, porque son números enteros. Por ejemplo, la edad de una persona son 15 años, 20 años, 40 años, 60 años, son números cerrados. Y por otro lado tenemos aquellas variables numéricas de tipo continuo, que van a ser aquellos que tienen valores posterior a como decimales. Por ejemplo, el peso en kilogramos, 26.4, 23.6, la estatura de una persona, 1,50 m, 1,60 m, etcétera. Y esas son variables más de tipo continuo. Hay otras categorías, otros tipos, las unidimensionales, que solamente recogen información de una característica en particular, las que están bidimensionales, que recogen información de más características de dos, y por otro lado, las pluridimensionales, que recogen más de dos características dentro de una población. Los datos pueden ser, ya los mencioné, de orden cualitativo, un poco la perspectiva cualitativa. Por ejemplo, fue muy divertido, la fiesta me pareció divertida, la clase me pareció buena, la clase no me pareció bien. Bueno, es cualitativo, no hay una forma de medirlo estadísticamente, tiene que pasar por un proceso posterior. De ahí los cuantitativos, el discreto y el continuo, el cual era un número discreto, es un número entero y el continuo pues va a estar posteriormente ligado con varios números después del punto. La recolección de los datos. Los datos se refiere, bueno, la recolección de los datos se va a referir a la reunión sistemática de los datos a lo largo de un tiempo para luego poderlos agrupar o poderlos vaciar en una base de datos y después hacer todas las pruebas estadísticas correspondientes. Entonces, la recolección de datos va a partir de un proceso de identificación, de una zona de estudio, de un fenómeno de estudio, y de ese fenómeno vamos a ir obteniendo los datos que posteriormente
vamos a ir vaciando en una matriz de datos o en una base de datos del cual aplicaremos medidas estadísticas. ¿Cómo podemos recopilar esos datos? ¿Cómo recogemos esos datos? Si hacemos una investigación o como conceptos genéricos de la investigación, los datos se pueden obtener de dos formas. Uno, por recolección primaria, es decir, aquellos que se hacen directamente en campo, que se utiliza en directo con el participante del estudio, por ejemplo, utilizando algún método estadístico a través de encuestas, sondeos, cuestionarios, entrevistas, técnica Delphi, focus group. Son técnicas en vivo que se hacen para poder obtener los datos a través de la muestra o de la población que se ha seleccionado para el estudio. Por otro lado, los métodos de recolección secundaria, que son aquellos que ya están, por lo general, vamos a una empresa y nos vamos a encontrar los estados financieros en distintos cortes mensuales, semestrales, trimestrales. Informe de gobierno, por ejemplo, son informes que ya están, que solamente es de tomarlos y analizarlos. El informe de ventas igual, datos tomados de Internet según sea la necesidad, las declaraciones de emisión y visión de una empresa, distintos software de CRM que utiliza una empresa para dar seguimiento de sus usuarios y también los resúmenes ejecutivos, es decir, que son información que ya está, que se ha ido generando a lo largo del tiempo y que ya está acumulada y que solamente se necesita tomar esa información para posteriormente vaciarla en la base y analizarla. Y por otro lado, los métodos de información primaria van a ser todos aquellos de los cuales tomamos la información in situ, es decir, con el participante en vivo. La clasificación de los datos, que es el proceso del cual nosotros los separamos y luego los agrupamos por categorías de acuerdo a la taxonomía que utilice una empresa o diferente a los parámetros que utilice una empresa para la obtención de esos datos. Por un ejemplo, puede ser que una empresa quiera saber o darle seguimiento a sus clientes, bueno, necesitará por una parte establecer qué parámetros necesita, pueden ser parámetros demográficos, parámetros del tipo de cuánto volumen de compra hace, cuántas veces retorna a la tienda, qué compra con mayor frecuencia, cuáles son sus gustos o la inclinación de gustos. Toda esa es una información, o sea, son los parámetros que se han establecido bajo un segmento de clientes de una empresa para la obtención de datos. Una vez que ya están estos parámetros establecidos, se aplica para, o mejor dicho, se aplica el instrumento para poder obtener esa información. Posteriormente, esta información se va a ir analizando, se va a ir interpretando acorde al análisis de interés, en este caso para el empresario. Esa clasificación, ya lo vimos anteriormente, pueden ser datos de índole cualitativo, pueden ser datos de índole cuantitativo, que son números, que son el dato duro, que es el que necesitamos o el que se nos hace más fácil para hacer una transformación o análisis, datos cronológicos, bueno, el seguimiento a lo largo del tiempo y los datos geográficos o demográficos, en el caso, por ejemplo, de si estuviésemos haciendo un estudio de mercado, la mejor forma es, bueno, partir por ahí. No obstante, las dos categorías principales en la toma de datos va a ser el dato cualitativo, que posteriormente, como mencioné antes, vamos a necesitar pasarlo por un proceso de transformación, si es posible, para que sea mucho más sencilla su interpretación. Por otro lado, los datos cuantitativos, como ya son datos que ya son numéricos, entonces se pueden manejar mucho más fácilmente. Otra forma de recolectar datos, y en esta oportunidad los datos cualitativos, a través de encuestas con preguntas abiertas. Se le puede preguntar a un grupo poblacional, por ejemplo, la perspectiva de qué le pareció o cuál fue la sensación después de un concierto. A varios personas que fueron a un concierto se les puede preguntar qué les pareció, cuál fue su sensación, cuáles fueron sus estados de ánimo. Esos son datos cualitativos. También la observación, por ejemplo, cuando vamos a un estadio podemos observar el distinto comportamiento que tienen los aficionados hacia su club predilecto, alegrías, tristezas, momentos
de distracción, etcétera. Bueno, eso se hace simplemente aplicando la observación, y con la observación vamos a poder nosotros tratar de analizar cómo se comporta esa población. De ahí vamos a encontrar otro que vienen siendo los documentales, bueno, información que ya está documentada, que ya inclusive ha sido sistematizada, que es una forma también de datos que ya están por lo general establecidos, pero que también nosotros vamos a necesitar y aplicarlo de forma que necesitamos esos datos para interpretar. Los focus group, juntamos varias personas, les hacemos varias consultas. Casi por lo general este tipo de focus group son para hacer análisis más abiertos, con preguntas abiertas, y de ahí tenemos el método Delphi, que es un método en el cual convergen una serie de personas o expertos con el fin de tener un consenso entre una temática o un problema en común. Entonces, básicamente, por ejemplo, cuando hacemos esto, lo vamos a notar mucho en los noticieros, por ejemplo, se juntan varios economistas para analizar, o politólogos para analizar, digamos, el desempeño de un gobierno, o para analizar una situación crítica económica que esté sucediendo en cualquiera de nuestros países. Bueno, es la junta de varios expertos para dialogar con respecto a un tema en específico, que es algo parecido a un focus group, solamente que va a tomar expertos para poder hablar de ello. Por otro lado, tenemos la entrevista, que la entrevista es una comunicación uno a uno, donde a través de distintas preguntas, por lo general abiertas, vamos conociendo y vamos tomando información que nos va a servir posteriormente de utilidad para trabajar. Y obviamente todas estas son a través, o mejor dicho, toma de datos de tipo cualitativo, que va a ser un poco complejo hacer su análisis porque va a requerir cierta especificidad en cómo se van a ir identificando. No obstante, se pueden, a través de los distintas formas, se pueden hacer pues, análisis de tendencias conductuales y demás. También tenemos las comunidades online, bien, que son todos estos segmentos del cual todos pertenecemos porque eh, le damos like, o nos suscribimos ante un youtuber, por ejemplo, pertenecemos a su comunidad e interactuamos dentro de esa comunidad, y esto nos va a dar la chance a nosotros de generar información, y esta información cualitativa nos va a servir para posteriormente hacer sus respectivos análisis. ¿Cómo se presentan los datos? Los datos se presentan por dos vías sencillas. Uno, que es la gráfica, que es la representación de datos, generalmente numéricos, presentados mediante líneas, superficies, símbolos. Todas las gráficas que conozcamos, bueno, van a ser mucho más sencillas para interpretarlo. Por ejemplo, en el fútbol lo podemos notar mucho. Siempre aparece el mapa de calor de un jugador o de un equipo, bueno, para identificar cuál es la zona donde está más frecuentemente atacando o jugando este equipo. También estos datos sirven para analizar el comportamiento de un proceso. Bueno, tal como lo había mencionado, si recordarán, por ejemplo, cuando comenzaba, digamos, la pandemia, siempre se tomaba la temperatura. Bueno, todavía en algunos lugares se toma la temperatura, y esto sirve como referencia para saber si una persona está teniendo algún síntoma de temperaturas o de calentura. Aquí tenemos las gráficas. Se pueden agrupar generalmente en 5 categorías: gráficas de línea, que van a darnos la información del comportamiento de un fenómeno a lo largo del tiempo. Por eso se usa la línea, porque es información continua. El gráfico de barras, para hacer el paralelismo, por ejemplo, y la comparación a través de diferentes grupos. El gráfico de burbujas, que por lo general vienen siendo gráficos en 3D, dispuestos de esa manera. El gráfico circular, o el gráfico de pastel también. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y finalmente tenemos el gráfico de dispersión. Hay mucho más,
tipos de gráficos, no obstante, son por lo general variantes de cada uno de estos que son los principales. Digamos que los pilares principales de gráficas para agrupar datos y presentarlos son estas cinco. Luego existirán distintas categorías que sirven o subcategorías que sirven para hacer más estético o más representativa la presentación de esos datos. Las gráficas lineales, tenemos las líneas simples o líneas combinadas. Por ejemplo, aquí tenemos en un fenómeno, tenemos tres variables, por ejemplo, el rendimiento económico en Europa, en Estados Unidos, Japón. Esto nos hace un paralelismo también. En este caso tenemos cuatro variables, cada una tiene un comportamiento distinto a lo largo de una década. Por otro lado, tenemos también los famosos polígonos, que son figuras que se hacen de forma lineal o rellena, que lo que hacen es más o menos marcar la frecuencia con la que se va manifestando un dato. Los gráficas en ojiva, que básicamente son las también tomadas de las frecuencias acumuladas por la forma en que estas tendencias se van presentando, que es en crecimiento. También los de barras verticales, que cuando una variable independiente es categórica, bueno, cada barra representa una variable, no obstante, cada uno, como mencioné, va a tener sus ventajas y sus desventajas por el uso y la presentación de los datos. Cuando tenemos una gran cantidad de datos, bueno, habrá que transformarlos y hacerlos de una manera que sea más manejable. Por otro lado, tenemos el gráfico demográfico, que es básicamente un gráfico de barra, no obstante, toma el segmento de dos grupos o de géneros, ¿no? El varón, la mujer, y más o menos nos ayuda a conocer cómo se van comportando los distintos grupos etarios en este momento por cada segmento. Y luego también tenemos otro gráfico de barras que ya es más junto, que se le denomina gráfico en histograma, que básicamente lo que hace es tomar datos agrupados y presentarlos. Esto nos ayuda a tener una tendencia de hacia dónde se originan o hacia dónde se acumulan más los datos. Aquí podemos ver en este gráfico que se presenta la tendencia de los datos, que podemos decir que hay una mayor acumulación de datos entre un rango de 20 y 30. El gráfico circular, bueno, son gráficos que van a tomar o que tienen que presentar datos. Básicamente hasta 7 variables es lo permitido, porque de ahí para allá es mucho más difícil. 8, 9, 10, 15 ya es totalmente irrepresentable. También tenemos otra variante de donde podemos tomar un pequeño segmento de ese gráfico de barra como un todo y cómo se divide o subdivide ese gráfico. Las burbujas y los gráficos de correlación, que eso los veremos más adelante cuando hagamos el análisis de correlación, cómo vamos a hallar que los datos no están correlacionados o que tienen una correlación perfecta positiva o perfecta negativa por la forma en que se van agrupando, que se van alineando. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese análisis de datos? Siempre continuando con la estadística inferencial. Bueno, los análisis de datos, ya una vez que los tenemos agrupados, bueno, que los hemos levantado, recogido, y que luego los tenemos agrupados, baseados en una base de datos, pasamos a la aplicación de instrumentos estadísticos y luego nos generamos el informe. El informe luego lo podemos ver y con eso tomamos decisiones estratégicas para ya sea el crecimiento de la empresa, para corroborar la máquina, para cualquier circunstancia que nos interese a nosotros en un análisis. Entonces ahí es donde vamos a hacer el informe para poder tomar decisiones. Aquí podemos ver los tipos de análisis descriptivos, o sea, si lo vemos desde una estadística descriptiva, las medidas de frecuencia, o las tablas de frecuencia que nos van a dar más o menos el conocimiento, bueno, más o menos no, que nos dan el conocimiento de cómo se comporta una variable con sus distintos factores de medición. También veremos las medidas de tendencia central, hacia dónde se orientan las medidas dentro de una agrupación de datos, las medidas de dispersión, qué tan disperso o qué tan juntos se encuentran los datos, básicamente la correlación que tienen los datos, eso nos va a ayudar a tomar decisiones también.
y las medidas de posición, donde posicionalmente se encuentra el análisis que nosotros estamos interpretando o el fenómeno que estamos interpretando. De ahí podemos o debemos, para poder hacer el análisis, bueno, tal como lo había mencionado, de una población, de una totalidad poblacional, tomaremos lo que llamamos una muestra. A esa muestra la estará conformada por individuos y a esos individuos vamos a aplicar los parámetros que vamos a valorar en los distintos variables. Ahora bien, esta población no precisamente tiene que ser seres humanos, puede ser una población de animales, puede ser una población de plantas, puede ser la población de productos, puede ser cualquier categoría. Tomamos una muestra, de esa muestra que va a estar conformada por individuos, le aplicamos todas esas variantes para determinarlo. Aquí podemos ver este ejemplo rápidamente, donde tenemos una población. De esa población vamos a elegir una muestra que se hace calculado. De esa muestra vamos a ver qué conforma esa unidad muestral, qué parámetros queremos medir y dentro de esos parámetros qué variables. Y finalmente, bueno, los estadísticos o las observaciones que realizaremos. Las distintas escalas de medición, que eso lo veremos más adelante, y para que podamos trabajar. De ahí hay que hablar de los datos. ¿Cómo vamos a presentar los datos? ¿Cómo los vamos a ir identificando para su posterior uso? Entonces, de aquí vamos a partir hacia cómo se presentan los datos. Cuando nosotros hemos aplicado cualquiera de los instrumentos que ya hemos utilizado, para recolección de datos, preferiblemente cuantitativos o en una primera oportunidad cuantitativos, bueno, los vamos a tener que organizar. Por lo general, vamos a tener un conjunto de datos presentados como lo que pueden ver en pantalla. Es un grupo de datos muy eh, heterogéneo, bueno, no tiene una representatividad, no sabemos en este caso a qué se está refiriendo. No obstante, tenemos un conjunto de datos y de este conjunto de datos podemos tomar varios análisis. Primero, los podemos ir organizando. Vemos que este mismo conjunto de datos ahora se encuentra organizado en números del 1 al 9. Cada uno pues tiene distinta replicancia o distinto o varias cantidades referentes a ese valor. Luego, lo más sencillo es vaciar todos estos conjuntos de datos, porque hacerlo en papel, pues es muy complejo. Entonces simplemente ya se vacía en una base de datos que se puede confeccionar en cualquier software tipo Excel, tipo Google Sheets, según sea la permisibilidad que se tenga. Entonces, en esa matriz de datos vamos a tener, por un lado, todas las variables que queremos medir, por otro lado, también el número de casos que estamos evaluando y finalmente el dato que va a ir correspondido a esa variable que vamos midiendo acorde al caso. Estas pueden ser pequeñas, pueden ser un poco más grandes y puede ser mucho más bajo, ¿no? Son datos que son más bajos. Entonces aquí podemos ver cómo los datos se van agrupando, o por mejor dicho, como podemos ver cómo los datos se puede hacer una base de datos en cualquier hoja de cálculo que conozcamos. Una vez que tenemos esos datos, vamos a hacer unas gráficas de frecuencia o unas tablas de frecuencia, donde las tablas de frecuencia básicamente nos van a decir cuánto representa esos datos que nosotros obtengamos dentro de un todo. La totalidad de esos datos tienen una representatividad. Las frecuencias más comunes con las que vamos a trabajar son la frecuencia absoluta, que se define como el número de observaciones que cumple una característica determinada y se denotará como phi. También tenemos la frecuencia acumulada, que es la suma o acumulación de las frecuencias absolutas. Se denotará por, bueno, la frecuencia absoluta, donde el primer valor, bueno, va a ser igual y el segundo valor va a ser el primero más el segundo. Ya esto lo veremos de una forma más sencilla haciendo una tabla estadística. Luego por ahí vamos a encontrarnos las frecuencias relativas,
que es la proporción, es decir, cuánto representa en una unidad ese valor. Y aquí podemos ver la fórmula donde vamos a tomar la frecuencia absoluta, el dato de la frecuencia absoluta, entre el total de observaciones que se ha realizado. Y por otro lado, pues tenemos las frecuencias relativas acumuladas, que básicamente es la misma manera que se hace la frecuencia absoluta, solamente que en este caso tomamos parte de la frecuencia relativa. Por otras, también podemos encontrar las frecuencias porcentuales que se trabajan de la misma manera. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos un grupo de datos o un conjunto de datos donde que parten de este ejemplo que he puesto acá. Tenemos un conjunto de datos que está desordenado. En esta oportunidad estos datos ya están ordenados del 1 al 9 con los diferentes valores y sus números. Y aquí podemos ver la frecuencia de datos, es decir, cuántas veces había 1 en ese conjunto de datos, cuántas veces había 2, cuántas veces había 3, cuántas veces había 4, cuántas veces había 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, en esa tabla que podemos aquí, tabla de frecuencia, vemos que del 1 al 9 vemos las frecuencias, es decir, el número de veces que se repetía cada valor. Ese total de datos, que nosotros lo teníamos acá, son 150 datos y están agrupados de la siguiente manera: 6 que corresponde a este, 11 que se corresponde al 2 y así sucesivamente hasta el 9. Podemos ver ligeramente una tendencia hacia dónde van los datos. Ahora vamos a construir la frecuencia. ¿Cómo hacemos esas frecuencias? Bueno, aquí tenemos primero los datos, o sea, las variables que estamos midiendo, las frecuencias absolutas que nosotros tenemos y la frecuencia absoluta acumulada. Vemos que el primer valor de la frecuencia absoluta sería 1, o sea, a 1 hay veces, 6 veces se repite ese valor. La frecuencia absoluta acumulada, bueno, nos dice que 6 igual, o sea, simplemente vamos a tomar este dato. En cambio, la frecuencia absoluta para 2 es de 11 veces, significa que 11 veces se repitió, y en el caso de la frecuencia acumulada sería tomar el 6 inicial más los 11 de las 11 veces que se repite 2 y eso nos da 17. Y así sucesivamente, por ejemplo, bueno, tomamos que para hacer 3 se repite 12 veces ese valor, ya teníamos el acumulado que era 17 más 12 da 29 y así sucesivamente hasta llegar a los 150 que se repitió. Y podemos ver que la frecuencia absoluta nos da que hay 150 datos y en el caso de la frecuencia acumulada podemos ver que la suma de cada uno de datos nos va a dar 150, por ende está correcto. Aquí tenemos otro ejemplo, un poco más cualitativo, donde vemos que tenemos distintas colonias o personas a las que se le preguntó a qué colonia vivía y podemos ver que cada quien respondió distintas. ¿Qué sucede? Estos datos son cualitativos, nosotros no los podemos manejar de esa manera, toca transformarlos y para transformarlos los tenemos que pasar a valores estadísticos. Entonces, por un lado, vamos a construir la tabla de frecuencia donde decimos que las colonias que más se respondieron fueron estas y la agrupación, o mejor dicho, en este caso son los códigos. A cada colonia se le da un número, por ejemplo, a Los Álamos el número 1, al Copilco el número 2 y así hasta llegar al 8. Ya tenemos una codificación de estos datos cualitativos. Y con esta codificación ahora vamos a ver la frecuencia con la que se da. La frecuencia vimos que absoluta es las veces que se va a repetir un valor dentro de un conjunto de datos. La colonia Álamos, que tiene el código 1, se repite 4 veces. Y aquí vemos en la frecuencia acumulada. Copilco, que se le dio el código número 2, se repite 3 veces y con su frecuencia acumulada 4 más 3 es igual a 7. Florida, se le asignó el código número 3, su frecuencia es 3, es decir, se repite 3 veces esa respuesta y en el acumulado da 10. Y así sucesivamente llegamos hasta 25, que es el total de frecuencias
absolutas y que es el valor que nos da a nosotros esa representatividad. Las frecuencias relativas, bueno, siendo el número total, vamos a ver cómo se da. Las frecuencias que había mencionado, tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, tanto absoluta como acumulada, y la frecuencia porcentual, tanto absoluta como acumulada. Aquí vemos el ejemplo de cómo se van a ir representando cada uno de estos. Bueno, tenemos las codificaciones, el número de veces que se repite, o lo también llamado frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, tenemos la frecuencia relativa acumulada, la porcentual y la porcentual acumulada. Si tienen alguna duda de cómo se comportan estos datos, le pueden dar pausa y hacer esa tablita para que vean el ejemplo. Ahora veremos las medidas de tendencia central. Cuando tenemos un conjunto de datos o una matriz de datos, como es el ejemplo que venimos hablando, haciéndolo desde acá, por ejemplo, tenemos este conjunto de datos y lo vaciamos los datos, pueden ser de una encuesta o de los que sean instrumentos que ya vimos anteriormente. Bueno, de esa manera lo que vamos a hacer es determinar las medidas de tendencia central. Esas medidas de tendencia central se resumen básicamente en tres. La media o promedio, que es la suma de todos los valores o de todos los datos dividido entre el número total de ellos. Esto es como cuando estábamos en el cole y veníamos nosotros y queríamos saber con qué promedio íbamos a probar. Sumábamos el primer periodo, el primer bimestre, luego el segundo, luego el tercero, lo sumábamos los 3 bimestres, lo dividíamos entre 3 y nos daba un valor. Eso nos decía a nosotros si podíamos pasar o no la clase. Tenemos la mediana, que es el dato que ocupa la posición central en un conjunto de datos ordenado. Cuando hablamos de ordenados, porque están asignados del menor valor al último valor o el valor más alto. Y por otro lado tenemos la moda, que es el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos. Aquí tenemos las fórmulas que se pueden utilizar para determinar la media o promedio, que es la sumatoria de todos los valores hasta n, siendo n el valor final, entre n, el número total de casos o de valores que hemos identificado. En el caso de la mediana, bueno, sería el promedio de x, donde x va a ser n a la n más 1 dividido entre 2. Toda esta fórmula pues nos va a determinar la mediana, y la moda igual, va a tratar de hacer unas tendencias. Obviamente si lo hacemos con una base de datos o un conjunto de datos grandes, vamos a tener que pasar a un software. Y aquí vemos cómo se van a ir representando estos datos. Cuando tenemos un montón de datos o un conjunto de datos, lo más seguro es que se vayan agrupando, se vayan acumulando y formen una tendencia. Esa tendencia, como lo podemos ver en esta campana de Gauss, nos va a ir dando una identificación hacia dónde se van a generar esas tendencias. Y para eso vamos a determinar los tres valores de medida central o de tendencia central. La moda, como el valor que más se repite; la mediana, que es el valor que queda al centro, es decir, tomamos el centro de este polígono; y luego la media aritmética, que va a ser el promedio o pues la media o el promedio de los datos. Aquí vemos que esa tendencia, una vez que se agrupan los datos, podemos ver que esas tendencias pueden ir más orientadas hacia la izquierda, más simétrica, o pueden ir orientadas más hacia la derecha. Esto nos va a ayudar a tomar decisiones ya cuando hacemos una aplicación. Por ejemplo, si tenemos un restaurante y queremos ver, por ejemplo, en un restaurante bar, y queremos ver qué tipo de público llega a lo largo de la semana, y por ahí determinamos un rango etario y vamos conociendo que, por ejemplo, para el día viernes, la población o las personas que llegan al restobar tienden a ser personas de 30 a 40 años, por citar un ejemplo nomás. Y entonces la tendencia va a ser más orientada hacia la izquierda si hacemos esto de forma etaria. Por otro lado, podríamos decir que a mitad de semana es indiferente el número de personas que llega, o sea, su rango de edad es indiferente, nos da como más simetría. Y podemos decir también otro análisis, que el sábado, por ejemplo, al restobar, tiende a ir persona más joven con un grupo etario mucho más bajo, entre los 18, 22, 25 años,
y que la población un poco más adulta visita menos en ese día el restaurante. Esto nos puede ayudar, por ejemplo, para saber qué oferta podemos brindar en el restaurante ese día en específico, qué selección de la playlist también le podemos poner al público para que se sienta un poco más identificado, etcétera. O sea, son las aplicaciones en toma de decisiones, ya va a depender de la estrategia que se realice. De ahí vamos a encontrar medidas de dispersión que nos permiten conocer si los valores están cerca o alejados de los valores centrales. Primero identificamos los valores centrales, las medidas de tendencia central, y después vamos a ver qué tan lejos o qué tan cerca de la tendencia central se encuentra esa dispersión de datos. Y para ello vamos a tener que calcular el rango recorrido, que es el recorrido que toman los datos dentro de la distribución, la desviación media, que es la división de la sumatoria de valor absoluto entre las distancias existentes, la varianza, que va a medir el valor de mayor o menor dispersión, y la desviación típica, que básicamente es una medida que se utiliza para cuantificar la variación de esa dispersión, qué tanto o qué tan pronunciada está generándose esa dispersión. Aquí podemos ver en este estudio, algo bastante sencillo, por ejemplo, la talla, el peso en kilogramos y el peso en kilogramos de acuerdo a lo que se está midiendo. ¿Cómo va cambiando? Esto solo es un ejemplo, la talla, por ejemplo, con respecto a la edad. Obviamente, a medida que la persona va creciendo, va a tener tallas más grandes y aquí podemos ver esa tendencia positiva que tienen los valores. En cambio, por ejemplo, el peso en kilogramos con la edad en años, es evidente que una persona cuando se va volviendo más adulta, más grande, entonces va a tener más peso con respecto a edades más jóvenes. Y por otro lado, bueno, ese paralelismo entre el peso en kilogramos y la talla, vemos cómo la mayoría de datos tienden a agruparse o acumularse más de forma céntrica. Esto nos va a dar la identificación de esa dispersión de datos, que tan cercanos están al valor central y también cuál es el recorrido que están teniendo esos datos. Vamos a hablar también en posteriores videos sobre este diagrama y cómo lo vamos a ir seccionando para poder hacer su análisis, que fue una campana de Gauss. Aquí vemos el del coeficiente intelectual, donde vemos cuáles son los valores que están más cercanos a la media y donde por lo general el porcentaje mayor de la población, como es el ejemplo del 70% de la población, va a estar agrupada entre un 85 y 115 de coeficiente de intelectualidad, aunque vemos que hay una simetría bien de la media hacia la izquierda y hacia la derecha. Esa variación puede ser muy pronunciada o con muy ligera variación, que es como el ejemplo que doy al inicio con respecto a cómo se van disparando los casos de pandemia, bueno, de personas que sufrieron COVID. Bueno, aquí vemos en el inciso A que la variación es muy leve, en el otro caso, en el inciso B, la variación es moderada, y por otro lado tenemos que hay una variación muy pronunciada, y entonces es como lo que buscábamos en su momento de aplanar la curva. Posteriormente hablaremos de datos agrupados y la construcción de histogramas, que es básicamente entender qué frecuencia tienen los datos, pero en este caso utilizaremos tendencias o valores agrupados. Así que esta parte llega hasta acá, espero que les guste. En todo caso, bueno, déjenme un comentario, un like si les ha servido y nos veremos en la próxima. Suerte es total.